Hola, día 32. Tan, 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 tan. Nos felicito a todos. Gracias a cada uno de los presentes, quienes han estado, quienes han resonado, quienes han interactuado, participado con nosotros. Gracias. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy nos visita Jessie y ya llegó. Y está muy chévere porque ella siempre viene así como de toda su energía hermosa, entregarse, ofrendarse para que crezcamos y aprendamos de su experiencia de vida y de todo su conocimiento que ha adquirido, de todos sus estudios y cómo ha conseguido canalizar esto para hacerlo funcional para todos los padres. Aquí viene. Hola Jessy, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo estás, amiga? muy bien, contenta de verte. Contentísima. Igualmente, ¿me escuchas bien? Perfecto, nos vemos bien. Aquí vamos a mandarle la señal perfecta para que quede perfecto el video. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado estos días? Oigo un sonido, no sé si tú lo oyes también. A ver, Ahí, ahí calmó. ok. Ahí Sí, ¿verdad? estamos. Ajá. Cuéntanos qué nos traes hoy. Tú siempre vienes así súper llena de sabiduría, así que, ajá, solo entregarnos. Ay, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de el desarrollo energético en los niños. Tú sabes que desde el mismo momento de la concepción empiezan a formarse estructuras energéticas en los seres humanos y a lo largo de la vida se van descompactando y son muy susceptibles o muy sensibles a las influencias externas, a otras energías. Entonces, vamos a hacer un recorrido un poco desde el momento del embarazo hasta cierta edad donde ya digamos que como adultos tenemos la estructura de personalidad formada y cómo van a ser el impacto de nuestra interacción en distintas edades de nuestra vida, cómo vamos a acompañar ese proceso evolutivo energético en los niños. Este es un viaje. Este es el viaje. Está profundo. Sí, está sabroso. Y bueno, esto sé que les va a encantar y todo esto lo van a encontrar en la formación, en el curso que nos está brindando para padres, Jessie. Entonces, así ustedes con esta misma dulzura que la caracteriza, qué rico que a uno le enseñen a ser papá y lo guíen en este camino. ¿Qué más? ¿Qué Tú más se sabes que, pide? sabes que de eso estaba conversando en esta semana porque generalmente uno busca la ayuda cuando tiene el problema. Generalmente en el momento en que de verdad deberíamos formarnos para eso, no lo hacemos, que es justo antes de tener hijos. Antes de tener hijos sería ideal educarnos para saber la responsabilidad que vamos a tener, la forma de, el compromiso que va a requerir. Y no tiene que ver con que si hacer que está muy bien, todas las preparaciones a nivel físico que hacemos, el yoga prenatal, toda la cantidad de actividades que hay cuando estamos embarazadas. Pero hay algo importante que es el acompañamiento psicológico y emocional antes de ser mamá, porque una vez que nosotros emprendemos ese camino, no nos da la experiencia para meternos también allí. Entonces, si uno se va preparando antes, conociendo, reconciliándose con su niña, con su niño interno, la maternidad y la paternidad la vivimos mucho más fluida. Eh, Cuando estamos dentro del proceso y no hemos hecho ningún tipo de trabajo de autoconocimiento, se nos vuelve un poco más pesado o no vemos la importancia, sino que sentimos que es una crisis. De hecho, la crisis del posparto muy famosa o muy conocida tiene que ver con eso, con que no nos preparamos emocionalmente y salen las heridas, pero apenas sale el bebé, salen las heridas de mamá. Entonces, no nos da el tiempo porque tenemos que estar atentas al bebé, estamos nuevos en todo. Entonces, ¿qué ideal sería que pudiésemos prepararnos antes de ser mamás y papás en cómo conocer la evolución de nuestros hijos a nivel energético, para poder ir como creciendo juntos, como ir acompañándonos en el proceso? Claro, y cuando ya siento que, bueno, cuando ya somos conscientes, igual, igual
como que los momentos críticos van a existir porque vamos Sí, creciendo. El crecimiento no viene con un título que diga, ajá, usted se graduó de padre, listo. exactamente. Ni en la universidad sucede. Entonces, pero es como que vamos siendo conscientes y Sí. eso nos ayuda a ponernos a comprender que hay otra persona que también está viviendo un proceso. Entonces, si yo soy el adulto y dentro de mí hay una mamá, hay un papá, hay un niño que ya ha sido consentido, conciliado, acariciado, quien Ujú. la pataleta de nosotros también es como que menor, porque nosotros también hacemos el adulto hace pataleta. El adulto hace pataletas. De hecho, a eso me refiero, ¿no? Que si nosotros nos pusiéramos de verdad conscientes de la responsabilidad que implica ser padres, porque de hecho tiene que ver con el impacto hacia un futuro, ¿no? Va más allá de simplemente querer hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Es como un compromiso con la humanidad, es un regalo que se nos entrega, es un pedido que se nos va a hacer al final. Al menos me gusta creer que es así, un pedido de cuentas de qué ser estás entregando al mundo, cuál es tu aporte al mundo a través de tus hijos, cuál es el mensaje y la huella que estás dejando a través de la crianza de tus hijos. Es allí donde está como el legado más importante que uno como ser humano hace una vez que tiene hijos. Y para ir entrando en materia, una de las cosas más importantes es el embarazo, ¿no? Y todos sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad, o no a todos se les da igual el hecho de estar embarazadas. Muchos lo planifican, tienen todo el ritual correspondiente para esperar a ese bebé, pero la gran mayoría de las personas les agarra por sorpresa el tema de la maternidad, no estaban preparados, no era el momento, mil cosas, ¿no? Eh, y justo en ese momento donde está el bebé, desde el primer momento que empieza la reproducción celular, empieza también un proceso energético importante de acompañamiento. Cuando mamá está embarazada y se entera, y la emoción que tuvo en el momento de enterarse que estaba en estado, va a ir influyendo directamente porque no sabemos qué parte del cuerpo se está formando en ese momento, qué estructura energética se esté formando allí, sino que dependiendo cómo ella vaya con sus emociones, qué tan equilibrada, cómo hayan sido, si haya sido de felicidad o de tristeza o de miedo o de angustia, esa estructura energética va como de alguna forma tildando la que se está formando dentro del bebé, dentro de la panza, perdón. Entonces, llegado el momento, los 9 meses que nacemos, se ha recogido una suficiente información energética en ese proceso de embarazo. Si mamá sintió miedo, si se sintió acompañada, si se sintió escuchada, si económicamente se sentía segura, más allá de tener el dinero o no, si sentía seguridad en que todo iba a estar cubierto, esa serie de pensamientos que surgen en la vida real mientras vamos viviendo, ¿no? Mientras vamos desarrollando un embarazo y que esas emociones de alguna manera se van impregnando dentro de la estructura energética del bebé. En astrología decimos que esa estructura energética la da Plutón. Ese acompañamiento del embarazo lo da Plutón. Entonces, cuando un bebé nace y vemos en la carta natal donde esté Plutón, allí está la carga energética de ese embarazo, la casa 12 también, qué cosas pudo haber sentido y qué trae emocionalmente ese embarazo, qué emociones tenía mamá y que no dijo, y qué sentimientos tuvo y no dijo, y quedaron allí guardadas. Pero no quedan guardadas porque en la energía nada queda en el aire, ¿no? Todo se va absorbiendo y transformando y la tiene el bebé. Entonces, una vez en psicología cuántica nosotros aprendemos que nuestros egos o nuestra estructura de personalidad va desde el embarazo hasta los 21 años, divididos en 7 etapas o 7 procesos de 3 años. Entonces, desde que nacemos o desde el embarazo hasta los 3 años, estamos desarrollando una parte importante de nuestra personalidad que tiene que ver con el ego blanco dentro de la estructura de cuántica. Y este ego es simplemente el desarrollo de nuestros instintos. En esa edad el niño lo que es una demanda constante, ¿no? De allí la importancia de estar anteriormente, ¿no? Anteriormente nosotros cuando nos daban pecho, nos daban con un horario establecido,
nos daban, no, no, está pidiendo mucho, eso es darle un chupón, no sé, un chupete, otro. Ajá. Sí, porque bueno, está pidiendo mucho. Y eso ha cambiado, ya hay mucha conciencia, falta mucho todavía, pero ha cambiado un poco. Siento que hay más personas conscientes y entonces está la lactancia exclusiva, a demanda, con una serie de condiciones diferentes. Pero igual es porque en esa etapa energética el bebé está demandando porque está desarrollando esa parte de su personalidad. Cuando esos requerimientos no son atendidos en esa edad de 0 a 3 años, empezamos a guardar energéticamente algunas sombras en la parte energética. Esas sombras, la particularidad de ese ego es que genera las emociones de miedo. Cuando hay distorsión en esa etapa de la vida, se guardan los miedos más profundos. Y en astrología lo confirmamos con Plutón, porque Plutón guarda esos miedos y esos apegos más profundos. De hecho, el origen, si pudiésemos indagar en un caso específico, el origen de las adicciones generalmente se da en esta edad, cuando no es atendido el requerimiento natural o el instinto que los bebés tienen. Entonces queda ese apego muy marcado, cuando no se le da los requerimientos básicos de supervivencia. Entonces, en esta edad de 0 a 3 años, el acompañamiento y la seguridad que los papás deben generarle a los hijos es fundamental. Hasta para caminar. Cuando se está aprendiendo a caminar, porque en esa edad aprenden a caminar, aprenden las primeras palabras, pasan de la lactancia a los primeros dientecitos, a comer, a sentirse. O sea, es la etapa de transición de bebé a niño, de 0 a 3 años. Y el miedo es una energía que en distorsión de esa etapa es lo primero que van a guardar. Entonces, cualquier reacción instintiva de grandes, aquellas personas que de adultos se denominan y se etiquetan miedosas, que dicen es que a mí todo me da miedo, es que no sé por qué, pero eso me da miedo, todo es un susto y todo es un nerviosismo. Es interesante en psicoterapia revisar esa edad, tanto en la gestación como esa edad de formación, qué eventos, cómo los vivió el bebé, qué cosas grabó, qué cosas guardó en esa etapa, porque son memorias que están, son nuestros patrones conductuales, porque algo importante que no comentamos es que una vez que nacemos, traemos como que todo de fábrica, ¿no? Hay muchas cosas, hay memorias que traemos ancestrales, pero a nivel arquetipal venimos de fábrica. O sea, todos traemos nuestros arquetipos predeterminados, pero a lo largo del desarrollo se van como tildando de las emociones que nuestro entorno nos da. De ahí la importancia del acompañamiento consciente de los papás, ¿no? Entonces, de 0 a 3 años, cuando no estamos presentes, cuando no estamos acompañando el proceso natural de los niños, cuando mamá no trabaja sus miedos, por eso te comentaba que lo importante de esa edad que cuando está en distorsión se guardan son los miedos de los niños, y generalmente esos miedos son heredados de mamá. Generalmente el niño le está mostrando, mamá, tienes que ver tus miedos, mamá, porque se me están pasando a mí. Tienes que ver tus miedos porque el miedo a que yo no duerma solo en mi habitación, el miedo a que yo no vaya solo donde mis abuelos, el miedo a que no me dejes solo en la guardería, el miedo a que los miedos que normalmente se atraviesan son heredados, ¿sí? Generalmente es mamá quien le pasa esos miedos y esa angustia y el niño va captando que eso es peligroso. Entonces yo me cohíbo, entonces no me siento seguro en el entorno, necesito a mamá. Entonces toda una serie, es un contexto que se arma eh, bien nutritivo en ese sentido. Sí, sí, la representación de Dios en la tierra son los padres para un niño. Y si Dios te está diciendo eso, oye, es cierto. Mami me está diciendo que es así energéticamente y para mí el tener miedo a ser independiente, a desenvolverme, a estar conmigo incluso, a dudar de mis decisiones, está bien. Sí, sobre todo eso que dices, el dudar de mis decisiones, porque en esa edad los niños hasta los 6 7 años aproximadamente traen recuerdos muy frescos de donde estaban. Traen una sensación, una idea de cómo es el mundo de donde estaban. Por eso ellos no se preocupan mucho, por eso les tienen la certeza de que algo más grande los cuida, pero ¿por qué empiezan a tener miedo? ¿Por qué empiezan a tener otro tipo de conductas? Porque, bueno, los domesticamos, ¿no? Los metemos en nuestro propio proceso.
en nuestros propios miedos, en nuestras propias angustias. Y si son situaciones colectivas, mucho más. No, no podemos salir por el virus, no es seguro, no es, o sea, empezamos a generar el ambiente también de miedo, pues de angustia, y eso lo captan, eso lo imitan, lo modelan y en el inconsciente se va guardando. Entonces, de adultos empezamos a sentir que no sabemos por qué, pero reaccionamos con miedo. No sabemos por qué, pero eso no, no, yo siento algo que no. Y en el fondo son esos lentes, esos patrones conductuales que se empañan por esas cosas heredadas, por esos patrones que vimos, por esas conductas que modelamos y que nos limitan en este momento, o como adultos, nos limitan a tomar decisiones claras, a conectar realmente con lo que queremos, porque hay algo más allá, hay algo que aunque conscientemente yo quiero, el miedo me paraliza, el miedo no me deja. Entonces de ahí la importancia que como adultos empecemos a ver todo el desarrollo y todo el impacto energético que vamos acompañando en el proceso. Y en este proceso sí también como observar que esto influye en la salud del niño, porque Sí. energéticamente él va a manifestar un conjunto de situaciones gritando, esto me está pasando, no puedo respirar Sí. bien, ¿qué está pasando conmigo? Y Sabes que los niños chiquitos, eso es lo que más abunda, ¿no? Los moquitos, la gripecita. Es muy común que los niños, entonces, claro, en la guardería el contacto con otros niños suma. Entonces te dicen, no, bueno, porque está creando anticuerpos porque está con una guardería y otros niños, pero en sí es porque mamá está muy asustada de dejarlo. Es porque el proceso emocional, y más si hay otro tipo de conflictos en la familia y en el entorno familiar, va a agravar un poquito más la conducta. No es una gripe que nunca se le quita, es unos moquitos que nunca se van, porque esa es la manifestación del miedo. Y a esa edad, precisamente las bronquitis o ese tipo de enfermedades respiratorias son muy comunes, el asma incluso, son muy comunes, sacando la parte médica y biológica, que no, no es nuestro caso, pero sí sabemos que emocionalmente hay una influencia directa en estar más predispuesto a los virus y estar más predispuesto a ese tipo de gripes en esas edades, sobre todo de 0 a 3. Sí. eso es fabuloso. Y ahora cuéntanos que sí. Bueno, una vez que ya pasan, porque es automático, estos niños, eso se debe a que también en la parte evolutiva, y yo la vez pasada cuando conversamos, te comentaba que cuando hice este tipo de conversatorios con maestras de los primeros grados, tanto de primer grado y maternal, ellos decían que se sorprendían porque no es información que está muy actualizada, porque normalmente el desarrollo evolutivo de los niños ha ido muy rápido, más rápido que el de los libros. Entonces ya el niño no se sienta a los 6 meses, ya el niño desde que ya a los 3 meses se está sentando solo, o sea, tiene un desarrollo motriz y cognitivo mucho más rápido, mucho más avanzado. Y debido a la evolución del planeta, a las frecuencias mucho más altas, al trabajo evolutivo incluso que los padres vienen haciendo, es decir, hay una energía distinta y por eso los seres que llegan traen un poquito como más de avance o una versión mucho más actualizada que nosotros. Y va a seguir pasando, así funciona el mundo, ¿no? Y luego ya cuando llegan pasan a los 4 años, cumplen 3 años, mentira, cumplen 3 años, empieza a desarrollarse otra parte de la personalidad que tiene que ver con la comunicación, con el ego verde. Y esa etapa va de 3 a 6 años. En esa etapa los niños van desarrollando cómo es el vínculo social, cómo son otros niños, cómo es mamá y papá. O sea, empieza a tener conciencia de que hay otros. Ya no estoy solamente pegado a mamá porque en esa etapa anterior su centro era su mamá. Pero ahora empieza a ver que también está papá y puedo jugar con papá, que hay vínculos, que hay maneras de comunicarse, ya posiblemente ya hable sus primeras palabras, y hay muchos que ya a esa edad tienen un diccionario en su comunicación, y hay otros que, bueno, que van a su ritmo, pero ya empieza la comunicación, ya empieza el intercambio, ya no es a través del lloro, ya entiende que hay otro proceso donde puede interactuar con otras personas y con otros niños. Y lo más importante aquí es que los niños empiezan a imitar las distorsiones que tenemos los adultos. Por ejemplo, voy para esa. Los niños no es que manipulan,
Pero si normalmente yo le digo, si te comes la comida, vamos al parque, si te comes la comida, te comes el dulce, ya yo estoy entendiendo que para que pase algo yo tengo que negociar, yo tengo que, no negociar, porque ese es el estado ideal, ¿no? Poder negociar, sino que hay una condición. Entonces, dentro de esa condición no puedo elegir, simplemente me están diciendo esto para que ocurra lo otro. Entonces, se empieza a entender o ellos empiezan a asimilar que hay una especie de manipulación que es normal en nuestra conversación. Y te lo pueden decir, bueno, mamá, entonces quiero chocolate. ¿Será que primero hago tal cosa y después me lo das? O sea, ya empieza una condición, un condicionamiento en nuestra comunicación. Y de adultos nos convertimos en esas personas que incluso con las parejas empezamos a negociar desde la víctima o desde la manipulación. Ay, no, es que yo me siento mal, es que no deberíamos ir. Siento que algo malo va a pasar. No soy capaz de abrir, de expresarme abiertamente, porque en mi haber o en mi subconsciente lo que grabé fue que no me puedo expresar libremente, sino que debe haber algo así como un juego de palabras condicionadas. Entonces es bien importante tener presente que en esa edad de 3 a 6 años están guardando y grabando en su subconsciente energéticamente cómo son las interacciones, cómo me voy a comunicar, cómo me voy a relacionar con los otros, cómo me voy a expresar. Y generalmente allí en esta edad nosotros los papás nos atormentan, hablan demasiado. Entonces lo más común es que digamos, cállate, 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 silencio, silencio, silencio. Entonces, generalmente ahí empieza también la represión de la, no puedo hablar, sí puedo hablar. Anteriormente y a nuestras abuelas y a nuestras mamás le decían, calladito que están hablando los adultos. Y entonces ya de grande uno dice, bueno, entonces, ¿cuándo hablo yo? ¿Cuándo no hablo? Están hablando unos adultos, bueno, sí, pero ya yo soy adulto, pero ¿será que hablo? ¿Será que digo? Eh, queda en el inconsciente muchos temas de comunicación aprendidos ahí. Y eso surge después y hay un adulto que le cuesta dar su opinión, marcar su punto de vista, expresarse, ser auténtico. Exactamente. Con el Porque miedo a que me juzguen, miedo a que me vayan a mandar a callar, miedo a ser inadecuado, porque mis figuras de autoridad en esa edad siempre me decían que eso no lo puedes decir, o sea, que no, que es calladito me veo mejor, que en las conversaciones no se meten los niños, y una cantidad de limitaciones, porque la idea aquí no es permitir eh, a ver, no es la libertad de interrumpir todo, de que sea el centro de atención. Aquí el punto de equilibrio y la conciencia es cuándo es el momento de expresarse y cuándo ya empiezan a pasar por encima a los demás. Entonces, así como es el momento de aprender a comunicarse y de entablar conversación, es el momento de aprender la escucha. Entonces, una forma que siempre se recomienda para los niños que están en esta edad es trabajar la escucha y trabajar la expresión. O sea, ¿qué quieres decir? Darle el espacio para que se exprese. ¿Qué quieres decir, mi amor? Dime. Bien, ahora te toca escuchar. O sea, no siempre es hablar, siempre tú puedes hablar y los demás también. Hay un momento para hablar, un momento para escuchar. Es empezar a trabajar esos acuerdos y esa dinámica que se da en la comunicación. Entonces, no es reprimir la conducta o las preguntas o la forma de expresión, sino que saber acompañar lo que vaya descubriendo, que así como tiene derecho a expresarse, también el otro también tiene derecho a expresarse, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar lo que el otro tiene para decir. Entonces, es un trabajo diario, por eso cuando acompaño papás es interesante ver también dentro, cuando utilizo la carta natal, porque empiezo a ver dónde está el mercurio de ese niño, de esa niña, y ayuda datos extras para decirle, por ejemplo, mi hija tiene Mercurio conjunción al Sol y habla muchísimo y en Aries y se impone, o sea, ella habla y tiene que hablar por encima de todo el mundo. Entonces el aprendizaje directo con ella es a enseñarle que el otro también tiene la palabra, que el otro también tiene derecho a expresarse y es el acompañarlo en ese proceso. Casos y te hace como que mucho más asertiva en la crianza, te hace como mucho más asertiva en lo que el niño realmente requiere y no en tus propias conductas, no en tus propios modelos, no en el modelo de un libro, no en la receta, sino que vas como que descubriendo qué te acomoda a ti y cómo afectarlo, impactarlo lo menor posible en su desarrollo. Porque al final se van a copiar de tus palabras, el entorno también lo va a moldear, pero se mantiene un poco más la espontaneidad
se acompaña mucho más en la naturalidad de los niños para que vayan desarrollándose mucho más auténtico, que es lo que realmente todos buscamos, ¿no? Lograr que ellos mantengan la autenticidad en la mayor parte del tiempo. Ah, ya va, voy a hacer un pasito para hacer saludos a Joyce, para mi hermana, a Mariancita, a Andreita y a Nelson Manuel Ramos, que se unió. Joyce dice que Ricardo todo lo pregunta. Ahora, una pregunta, un niño que a los 5 años todavía de repente no se haga pipí en la cama en la noche, ¿está afectado por algo de la comunicación? ¿Te está afectado con algo aquí? Mira, lo interesante de esto es que nos da una amplitud. El ego verde, que es lo que se está formando en esa edad, también tiene que ver con ciertas partes del cuerpo en desarrollo energético y con otras áreas de vida. Además de la comunicación, también se está formando el área social y convivencia familiar. Entonces, posiblemente hay un tema de familia, un tema de papás, un tema de pareja que atender dentro de la dinámica familiar. Porque en esa edad se está desarrollando cómo yo veo a la familia, cómo yo entiendo que es una pareja, cómo yo lo identifico. Y cuando el niño ya ha dejado los pañales, ya controla el esfínter y empieza a presentarse ese tipo de situaciones, porque además de la comunicación que está formando, también está formando vínculos sociales y familiares. Entonces, ¿qué está pasando en el contexto? ¿Qué cosas no se han dicho en la familia? ¿Qué cosas no se dicen mamá y papá o cómo lo están haciendo? ¿Y cómo está el contexto, el ambiente familia? Que aunque no se diga, y esto es algo bien interesante, y es que todos los niños tienen una capacidad perceptiva impresionante. O sea, ellos pueden captar las emociones del adulto sin que tú emitas una sola palabra. Y aunque no hayas dicho nada, aunque los papás no se griten, no se peleen, si hay una tensión en ellos, él lo va a detectar o ella. El niño los va a detectar y va a hacer lo que sea necesario para sacarlos de esa inercia. Me orino, hago una pataleta, un berrinche, algo para que ustedes, o sea, ellos de alguna manera captan y proyectan lo que está ocurriendo, lo sacan a la luz. Pero papá y mamá entonces empiezan, si están incómodos, o a culparse entre ellos, o a buscar cualquier cantidad de excusas para no meterse en lo que está ocurriendo. Pero generalmente ese tipo de conductas lo que señalan es que en el entorno, en el contexto entre mamá y papá, hay temas no resueltos y ellos lo están manifestando. Es lo Y más común que yo he visto. eso es una cosa que yo no dejo de asombrarme porque cuando trabajábamos, y bueno, es en él por lo menos la ida al cole. No entendí yo, es ver si nos explicas mejor. Porque se podría ayudar mejor, mana. Entonces, en la psicología, en cuántica, me parecía asombroso que hay cosas que de repente yo no recordaba de mi infancia, mi mente Mm. consciente. Y yo decía, bueno, es que yo bloqueé eso porque a lo mejor eso me dolía o por cualquier situación. Y en el trabajo con psicología cuántica era increíble con Stanley y con la doctora el que yo podía llegar a observar, siendo una bebé de días, lo que estaba pasando en Mm. mi entorno y poder, o sea, traerlo a la memoria y entender lo que pasaba, aun y cuando no fuera en el mismo espacio en el que yo estaba. Porque de repente saber que mi papá y mi mamá tenían un conflicto o estaban discutiendo, o cualquier situación que estuviera pasando en ese momento, uno dice, bueno, pero no, o sea, ¿hasta dónde realmente el niño no comprende? Cada vez, Ujú. cada vez que, cada vez que se le dice para ir al colegio o al médico, él se orina. Sí, ¿cuántos años tiene? ¿Sí sabes cuántos años tienen tu Cinco. Diadrina? 5. 5. Sí, bueno, ahí también hay temas biológicos que siempre se revisan, ¿no? Una conducta no es aislada de un contexto. Una conducta es simplemente como ya el síntoma más evidente de que algo previo ha estado ocurriendo. No es nada más, ese efecto no es nada más, debe haber cosas adicionales que lo puedan estar estresando, ¿no? Sería un caso muy personal para revisar y para conversar y que perfectamente esté a la orden. El tema que estabas conversando, sí, en cuántica, cuando nosotros
Por eso es que siempre digo que los niños muy poco se les hace, muy poco trabajo hay que hacer con ellos. El trabajo es con papá y mamá, porque ellos empiezan a modificar y por eso es que uno de grande tiene que hacer tanta terapia para quitarse todos los temas de mamá y papá, porque es que nos contaminamos sin darnos cuenta, estamos metidos en su ambiente, no somos nosotros, estamos dependientes constantemente de sus emociones, de las decisiones que ellos toman, entonces es muy difícil realmente ser nosotros mismos. Cuando somos adultos que empezamos a ver, ah, esto sí me gustaba, ay, esto no me lo dejaban, esto sí, empezamos a quitarnos tantos condicionamientos y las técnicas de psicología cuántica nos ayudan a través de los arquetipos, a través de esa limpieza de egos, de ese equilibrio de ego, porque lo que prevalece es lo que más, las emociones que más quedaron en la familia. Por ejemplo, así como dijimos que de 0 a 3 años, la imagen, la emoción distorsionada era el miedo, o sea, la consecuencia eran las personas que se etiquetaban como miedosas o la presencia del miedo. De 3 a 6 años, la emoción que predomina cuando está distorsionada es la depresión y la tristeza. Son, son conductas. Los niños en esa edad son niños que son, lo natural, lo normal es que bailen, griten, brinquen, no se queden quietos, estén todo el día para allá y para acá. Y cuando un niño en esa edad está solo, aislado, no quiere conversar, es tímido, no le gusta, mm, ni siquiera estando solo en su casa, muestra sus conductas de baile, le pones una música y se siente intimidado, o sea, una cantidad de conductas que tú dices, no, a esa edad no, eso no es, no, algo no le hace clic. Hay una tristeza en la familia, en el entorno con quien vive, o hay algo que lo tiene muy triste, que no lo sabe manejar, no lo sabe decir. Y algo bien importante en esta edad es ayudarlos a identificar lo que sienten, sin ponerle palabras nosotros, porque generalmente le decimos, ¿te sientes triste? ¿Te sientes bravo? No sabemos qué sienten. Entonces, cuando nosotros le decimos qué es lo que sienten, ellos no saben, pero le ponen ese nombre. Y a lo mejor no es eso, a lo mejor lo que siente es miedo. Es miedo porque, bueno, me han dejado varias veces solo o me han ido a buscar tarde a la escuela y eso me ha dado miedo. Entonces, no es rabia, no es tristeza, es miedo. Entonces, es ayudarlo a decir, ¿y qué te hace en el cuerpo? Cuando sientes eso, cuando te da esa sensación, ¿dónde la sientes? Empezar a explorar en los niños, pero no necesitas ser un especialista para eso. Necesitas es haber pasado por tu propio proceso para saber cómo un niño necesita contención, escucha y presencia. Cuando tú pasas por tu propio proceso, revives un poco tus propios miedos y es mucho más fácil porque es tu hijo, va a tener cosas tuyas. Es mucho más fácil poder conectar con lo que siente sin que sea una proyección para ti y acompañarlo realmente, más auténtico, acompañarlo desde el sentir, qué le está pasando. Cuando nosotros no hacemos un trabajo consciente, no hacemos trabajo propio de autoconocimiento, empezamos a proyectar, ay no, lo que pasa es que como me estoy separando del papá está triste. Eso es lo que tiene. Tú no Sí. sabes si realmente está triste. Tú no sabes, es evidente que un proceso de separación le afecta a los niños, pero cómo lo está viviendo él, no lo sabes, le estás dando tu propio proceso. Es que yo lo sé porque yo lo viví. Yo tenía no sé cuántos años y yo tenía la misma edad cuando pasó entonces es tu cuento el que estás echando, no estás dándote cuenta que es lo que tiene es angustia porque él con su papá jugaba videojuegos y ahora no sabe con quién los va a jugar. Y eso le está generando una angustia. No sé, estoy poniendo casos muy superficial, ¿no? Pero generalmente es así. Generalmente cuando le queremos dar una etiqueta a la emoción del hijo, lo estamos haciendo desde nuestro sentir y no realmente de explorar qué es lo que él está sintiendo, de conectar y de sentir realmente qué es lo que le pasa. Hay algo interesante cuando cumplen 6 años, que ya van a otra etapa, que se da una especie de transición, se da una especie de transición dentro de la niñez. Cuando éramos bebés, se dio la transición a niños, niños pequeños. Pero aquí, ya cuando entro a 7 años, se da otra transición. Soy niño, pero ya no estoy tan pequeño. Soy niño, pero tengo conciencia para otras cosas. Ya me doy cuenta que hay cosas que hay una realidad, que ya no es todo unicornios y pajaritos, hay otro contexto, pero aún sigo siendo niño. Entonces, en esa etapa es interesante la presencia, la figura masculina.
tanto en hombres tanto en niñas como en niños, ¿no? Porque en esa etapa se están fijando un patrón de comportamiento que tiene que ver con el tercer chakra, ahí en el plexo solar, que es la fuerza interior, que es la autoestima, que es la capacidad de adulto, cuando ya somos adultos, de moverme hacia lo que yo quiero lograr, de activar nuestro Marte, hablando en términos astrológicos. Yo uso las dos polaridades porque se me complementan muy bien. Entonces, a esa edad estás activando tu Marte o tu planeta Marte y hay explosiones de rabia, hay explosiones de ira muy naturales. Entonces, no es decirle no, tú calladito o ese tipo de conductas donde nosotros reprimimos la expresión de los niños, sino buscar la forma de que saque la rabia. Mira, respira como un dragón, brinca todo lo que puede, respira así y saca por la boca todo lo que siente. Ayudarlos a no es que no lo hagan, es porque es un proceso natural de expresión. La mayoría de nosotros nos decían no, y estar bravos está mal, estar molesto no está bien, y a la final lo que era un proceso de acumular rabia, un proceso de implosión cuando nos agarrábamos la rabia ya más grande, entonces de no saber qué hacer con nuestra fuerza, de sentirnos indefensos, de adultos, entonces no sé cuándo accionar por mis cosas o cuándo esperar que me digan que le dé, sino que siempre estoy como, ¿será que le doy yo o espero que me avisen? ¿Será que no sé cuándo es que voy a activarme? O cuando Tiene que mamá ver con eso. recurrentemente, es que yo no sé qué hacer con él porque no lo comprendo, no lo entiendo, y entonces el niño también está como en un limbo, perdido. No tengo, Sí, o sea, se anula ese derecho de expresión y de tomar las riendas de su sí, vida. exactamente. Mira, en esa edad también se empiezan los primeros amiguitos, los grupos, ¿no? No tanto como a los 9, pero sí de 6 a 9 están en esa etapa de que hay una patota, o sea, hay otros iguales a mí. Me gusta relacionarme con los de mi misma edad, de mi mismo sexo. Ya entiendo que es un grupo, que es la amistad. Entonces, hay una transición importante en eso de los 6 7 años que normalmente pasamos por alto. Esa etapa donde ya no es niño, chiquito, pero sigue siendo niño. Y es importante como empezar a conversarlo incluso, que ya estás grande, mi amor, sigues siendo niño, pero hay cosas que ya puedes hacer, puedes lavar tus cosas, puedes lavar el plato donde comes, puedes quedarte solo unos minutos o un rato mientras yo voy a hacer una diligencia y vuelvo. Le empieza a ver el beneficio de crecer, porque ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? Ay, no, está muy chiquito, hablamos desde nuestra herida que venimos arrastrando, que no ha hecho nada de crecimiento, pero no es tan pequeño para quitarle la posibilidad de explorar. No, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Es que hay unos niños más grandes. Ay, no, yo lo quería. Entonces, generalmente la mamá somos nosotras quienes empezamos a ropar de más. Por eso decía que era importante en esa edad la figura masculina, sea de papá, de un hermano mayor, del abuelo, la figura masculina que hace que te arriesgues, que te ayuda a impulsarte, que ayuda a que tengas el valor, la valentía de decidir, de subirte a un árbol y de, bueno, si te caíste, por supuesto, con las medidas de seguridad necesarias, pero de explorar, de, de llevarte a hacer las cosas sin esa sensación de aprobación. ¿Será que lo hago, mamá? ¿Será que voy, mamá? Porque ahí es donde se modela esa adultos, entonces estamos esperando que nos digan para actuar. Estamos esperando que el jefe nos diga, trae el informe, pues. Sí, yo sabía, yo quería hacerlo, pero bueno, no me atrevía. Entonces, ese tipo de conductas las vamos desarrollando sin darnos cuenta en esta edad, de 6 a 9 años. Y la importancia de la parte masculina es porque también está presente la autoestima. Allí, así como a los 3 años y a los 6 desarrollamos la comunicación, acá estamos desarrollando la fuerza interior, la autoestima. Y la autoestima es qué tanto valgo yo, o sea, cómo me atrevo yo a hacer las cosas que me gustan, las cosas que yo deseo, las cosas que sentirme valioso porque logré. Me subí o jugué con otros amiguitos de la cuadra y gané. O me fui con otros niñitos y hice otras cosas. Es sentirme que soy útil por mis propios medios. Ya no dependo de mi mamá y mi papá, sino que
monté bicicleta, ando así sin las rueditas, jugando en el monopatín, o sea, me desplazo solo, tengo la valentía, sí, Ajá. tengo la Hacerlo, valentía que pues porque a esa edad uno cree que lanzarse del tobogán de pie es el deporte más extremo del mundo y disfrutarlo, así te caigas. Te veo para ahí. congelada la imagen, Lucy. Ay, aquí Mm. escuchas Pero y estoy aquí, yo te oigo ya perfectamente. va. ¿Estás hablando a ver? Yo te veo. ¿Seré yo? A ver. No, estoy bien. Bueno, pero sigue hablando a ver si te escuchamos, porque es que se escuchaba como... oh, oh. ¿Ahora? Au, yo te veo. ¿Escuchas? ¿Ves? Mm. Estoy Oh, congelada. sí, estás congelada, pero sigue hablando. No importa. Entonces, es Yurixa, saludos, y Breida La Torre, saludos también. Vamos a ver. Ok, listo. También, ¿me escuchas? ¿Me veo? ¿Me estoy moviendo o estoy congelada? Te estás viendo congelada, pero con estilo, mana. Te escucho bien. Digo, Entonces, sí, es bueno, importante. en esta etapa, si me quieres contar algo, No, te escucho. bien. Cuando pasan ya de 6 a 9 años, perdón, de 9 a 12, cuando tenían 6, un poco para hacer un recuento, de 0 a 3 desarrollaron ego blanco. Sabemos que cuando estaban en distorsión, la mayoría de las veces generó miedo. Y en la mayoría de las veces, miedos heredados. Bien. De 3 a 6, hablamos del ego verde, se está desarrollando la comunicación en los niños y el entorno familiar. Cuando está en distorsión, se graban las tristezas y la depresión. Cuando pasamos de 6 a 9, se está desarrollando la fuerza interior, la autoestima, eh, la energía masculina, tanto en niñas como en niños, y la distorsión, o cuando está distorsionada esta energía, cuando se viven eventos muy traumáticos en estas edades, que ahí es donde viene la distorsión, ya sea que papá no esté, la figura masculina no esté presente, cualquier otro tipo de situaciones, el bullying, situaciones como estas que se vienen en esta edad, lo que se guarda es intolerancia y mucha rabia. Más que intolerancia, rabia, ira contenida. O sea, se vuelven apáticos, pero no apáticos como el triste, sino apáticos de no sentirme con fuerza para salir. No tengo la energía, no tengo la fuerza, tengo como ganas de seguir durmiendo, me quiero levantar muy tarde, no tengo la energía suficiente para moverme. Y eso es una rabia guardada. O sea, no tengo cómo defenderme. Internamente lo que guardamos fue la rabia. No sé, ahí está claro, hay sus extremos. Hay niños que lo guardan de esa manera y hay otros que son súper irascibles, que cualquier cosa gritan, 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 o sea, una rabia contenida. Y generalmente en su entorno, sea mamá o sea papá, con quien mayor su cuidador principal, también en esa época, mira lo interesante de esto, Yesli, que a la medida que nuestros hijos van avanzando en esas etapas y en esas edades, nuestro propio proceso se va detonando. ¿Cómo eras tú cuando tenías esa edad? ¿Cómo eras tú cuando tenías 6 años? ¿Tenías 7, 8? ¿Cómo fue tu autodefensa? ¿Cómo te mostrabas tú? ¿Cómo jugabas tú con otros? ¿Cómo te relacionabas? ¿Cómo te insertabas con los grupos? ¿Cómo eras tú dentro de la escuela? ¿Cómo eran tus amigos? ¿Cómo era tu contexto? Ese tipo de cosas. Generalmente en esas edades de los hijos van nuestros propios procesos de la mano. Solamente que a la mayoría les gusta es hacer esto. Ay, no, no lo ven. Se hacen los locos o dicen, ay, es igualito a mí, con orgullo. Y no nos estamos dando cuenta del proceso oculto que hay allí o que no está haciendo él. Lo tenemos atado a nuestros propios mecanismos que no le permitimos realmente mostrarse como es, ¿no? O sea, cuando pasan de 9 a 12, cuando ya entran en otra etapa y ya esta es la etapa como ya de salida de la niñez, porque ya de los 12 a los 15 empieza la adolescencia y empieza otro tipo de etapa, pero ya de 9 a 12 para cerrar el tema de la niñez, eh,
se desarrolla el ego naranja, que es el ego de la razón, de la sabiduría, de la intuición, del pensamiento, de generar grupos, del sentido gregario. Entonces, en esa edad de 9 a 12 es cuando es ideal permitirles a los niños que exploren con grupos, en juegos de equipos del baile, las niñas. Sí, no importa que ya lo hayan hecho antes, pero en esta edad específica se da un sentido gregario importante de socialización, de compartir con otros iguales, ya de tener un poquito más de libertad o un poquito más de, de, de acción, un poquito más de libertad de acción, de crear a nivel cognitivo, los ayuda muchísimo el permitirles crear, hacer cuentos, historias, generar contenido. En esta edad se desarrolla mucho la parte intelectual. Cuando no pueden expresar sus propias ideas, cuando no pueden defender con criterio lo que piensan, ya tienen como cierta fuerza en su voz para expresar lo que creen sobre un tema, permitirles ese espacio de opinión. Porque cuando esto no se da, cuando no se les permite su identificación dentro del grupo, su opinión con su criterio, se genera en distorsión la intolerancia. Se vuelven personas que todo lo critican porque se han sentido criticados, se han sentido juzgados, han sentido que lo que ellos piensen, en lo que ellos creen, no vale. Entonces, si venimos acumulando los miedos, si venimos en una crianza con distorsión en la comunicación, si venimos en la parte de la autoestima también medio golpeada, entonces voy a ser una persona o un adolescente de ahí para adelante que no habla, que está metido en su cueva, que no sabe relacionarse con otros, que de broma tendrá dos amigos, que está aislado del mundo y se siente súper solo. No sabe cómo Porque lo que juntarse suena con otros. en la boca se abre son puñales, porque dolorosísimos. Porque esos, y esto me encanta porque también es como el padre, o sea, hacernos conscientes de que muchas veces estamos diciendo que, ay, es que yo era así a esa edad, es que me da tanta cosita mandarlo para allá, porque a mí todo el mundo me jodía, por ejemplo, o me pasaba cualquier cosa. Y estamos llevando al niño como poniéndole pañito de agua tibia en el estigma que ha llevado el padre y a lo mejor el abuelo y a lo mejor vaya Dios a saber cuánto camino, en vez de, pero, de dar el paso y asumir la Exacto. responsabilidad. ¿Y cómo para salir de ese círculo vicioso? Porque en el fondo no es beneficioso para nadie haciéndose cargo, mamá y papá haciéndose cargo del tema. Por eso yo decía la vez pasada, cuando llegan adolescentes, no quiero hablar conmigo, no, pero es que tú no lo cultivaste. O sea, tú quieres cobrar algo por lo cual tú no trabajaste. No se da por añadidura, no se te da solito. Lo vas construyendo a lo largo de la vida, a lo largo del acompañamiento de ese niño. Entonces, si siempre le dijiste que se quedara callado, que no se expresara, que eso era malo, que ¿qué va a ser de adulto o que de adolescente? No va a saber quién es, no va a saber realmente si sus instintos, lo que él siente que tiene que hacer, está bien o está mal. Necesita tu aprobación, necesita que tú lo sigas llevando porque nunca sintió seguridad de expresarse o seguridad de actuar según sus propios instintos. Entonces yo creo que el trabajo más importante como papás es estar conscientes de esa responsabilidad, no desde el miedo, sino de hacernos cargo. ¿Qué es lo que voy a hacer en adelante cuando una situación me rete con mi hijo? ¿Voy a reaccionar o me voy a detener a revisar? Ya va, ¿lo estoy haciendo desde una herida? ¿Lo estoy haciendo desde un patrón aprendido? ¿Cuál es el problema realmente que juegue ese videojuego? ¿Cuál es el problema realmente que vaya y visite a esa amiguita? O sea, ¿desde dónde voy a reaccionar? O mejor dicho, ¿desde dónde voy a actuar? ¿Si es una reacción o me doy el tiempo para saber si es un miedo que tengo yo guardado y no me había dado cuenta o realmente es una situación de riesgo en el que está? Y eso lo va a hacer la conexión con los hijos. No lo va a hacer ninguna receta. Lo va a hacer en la medida que tú avances un poquito con tu hijo en tu propio autoconocimiento, es mucho más fácil conectar con él e irse acompañando los dos. Es un trabajo, es un arte, es como un artesano, de a poquito y sin saber cuál es el resultado, pero con la certeza de que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Y no dejándolo a ver si la vida me salió bueno o me salió malo. A ver, no sé, voy a lanzar los dados a ver qué me sale. No. El resultado siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Cuando de verdad te ofrendas al amor, al ser padre y a entregarte porque te estás transformando tú. Y al sanarte Ujú. tú,
viendo el proceso o antes de que suceda el proceso en él, porque tampoco es que hay que esperar que él pase por la cosa. Si empiezas a tomar Exacto. decisiones, cambia la historia y te das la oportunidad de vivir, es más, de permitirle a tu niño interior que vuelva a ser niño viéndolo a él. Exactamente, de transformarte en la experiencia. Ah, Exactamente. eso está muy bueno. Sí, Este tema está muy bueno, de verdad. Porque, sí. eh, cómo es que la maternidad no nos puede hacer mejor seres humanos y la paternidad? ¿Y por qué es que no podemos darnos el permiso en la vida? Eso está bonito. Sí, sí, sí. Y eso que te comentaba que lo unía con la astrología, ahí está presente siempre, juegan mucho los planetas, la influencia que traen esa familia, que trae ese niño y esa mamá y ese papá. Cuando hay un Saturno en la familia muy fuerte, se dan esos condicionamientos casi que militares, donde no nos permitimos expresar, no nos permitimos expresar cariño, afecto, reconocimiento, sino que siempre estamos exigiendo porque si yo aflojo, el muchacho se echa a perder. Si, no sé si has escuchado eso que dicen, no, tiene que ser así porque después me tengo que poner serio porque después me quiere ver la carita, entonces no, yo tengo que ser más fuerte y no demostrarle, o sea, poner la vara de exigencia bien alta para que se esfuerce siempre el doble. Y tú dices, ya, ay, cuando hay un reconocimiento, cuando hay una palmadita, cuando hay no importa el resultado, yo te acompaño en el proceso. Cuando hay ese tipo de contactos, que es a donde vamos, ¿no? A la expresión natural. Mira, no sé qué va a pasar entre nosotros, no sé qué va a pasar nosotros como papás e hijos, pero vámonos un pasito a la vez, vámonos una etapa a la vez. Y sin querer pensar en que de grande vas a ser de una forma si yo te trato de ahorita. No tenemos garantía de nada. Y eso es algo importante de saber, ¿no? El hecho de que lo acompañemos no es que va a ser el hijo que tú quieres que sea. Y eso es importante recordarlo. No es que si yo le doy lactancia a demanda y le escucho todo lo que me quiera decir, él va a ser una persona, no sé, lo que tú te imagines, no, él va a ser quien es él, lo que sea que él vino a hacer. Lo único que tenemos que hacer los papás es no meternos en el medio, es no querer organizar el tema a nuestro beneficio por no atender nuestras heridas. Entonces, a mi beneficio, yo controlo, yo hago que él duerma a la hora que me beneficie a mí, que coma lo que me beneficie a mí, porque es más cómodo para mí, y no estoy permitiendo el libre desenvolvimiento de él. No le estoy dando el espacio a que él realmente sea quien es, sino que yo a conveniencia voy a hacer las cosas para mí. O sea, lo voy a hacer desde mi miedo. Entonces, con esa excusa de que estoy haciendo todo por ti, lo que quiero es controlar, Claro. controlar igualito y creo, en mi mente yo creo que él va a ser una persona así, así, asado. No hay garantía de eso. La que sí hay garantía es que él va a hacer lo que vino a hacer. Exacto. Tiene la posibilidad de ser lo que vino a hacer. Y todo es tan incierto, que ya él nació, ya tú eres mamá o papá, y ya él tiene una mamá, papá y ya es un hijo. Ahora, lo que no sabemos es si tú vas a llegar a acompañarlo hasta el final hasta que sea adulto, hasta que se case, hasta el final del cuento, que sea tu vida. No lo sabemos. Entonces, es Exactamente. un solo día a la vez. ¿Por qué no ponerle un muerto? ¿Por qué no darle Sí. todo su amor para que ese vínculo que los une sea lo más transparente posible? Exactamente, sea conectado, sea real, sea sentido, que la mayoría de las veces es condicionado. Entonces, si haces esto, yo te reconozco. Si sales bien en la escuela, yo te reconozco. Si te portas bien, también ahí sí eres querido. Si haces pero si hay un momento en el que hay un bajón, eres excluido. Es decir, siempre hay una vara de medida, siempre hay una condición para dar el amor. Entonces, eso es lo que generalmente aprendemos de adulto, ¿no? Que hay una condición para amar, que hay no aprendemos la fluidez del dar y el recibir que normalmente nosotros hacemos. Porque para que nosotros seamos adultos con una relación de pareja estable, con unos vínculos con otros estables, para ser adultos responsables, tenemos que ver en nuestra familia, tenemos que sentirnos que somos, que nos podemos expresar libremente como somos, que podemos dar sin, sin obligación, porque eso es un tema dentro de la crianza, ¿no? La obligación para todo. Ujú. Si te obligo a darle el abrazo, te obligo a hacer lo que no quieres.
Y eso son cosas simplemente de lógica. Si yo lo obligo a hacer algo que no quiere, de adulto voy a tener que ir a ese trabajo que no me gusta, voy a tener que hacer cosas que no quiero, cada vez me alejo más de mí, porque no hay una forma más fácil de alejarte de ti mismo que hacer lo que no quieres, que estar donde no quieres, que calarte y aguantarte lo que no te gusta. Pero no hay otra forma, no aprendí otra forma. Exacto, o yo he hecho tanto por ti, hijo, yo me he sacrificado tanto por ti, y él va a creer que entonces, la vida es así, es un sacrificio. Ofrenda Ujú. tu sangre, aunque realmente esto ya no tiene sentido, pero a lo mejor por ganarme un sustento, ¿y cuál es el precio después? O sea, Aguanto lo que sea. Mira, cuando yo veo, he visto en empresas jefes tan autoritarios, tan fuertes, yo digo, de verdad y como tratan a su equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo como lo acepta, y lo que hacen es simplemente hablar, no, allá viene aquel, o allá viene el jefe tal, o sea, se crea una dinámica que yo digo, o sea, ¿cuándo son dos adultos? ¿Cuándo son los dos adultos que hablan y pueden dos profesionales sentarse a decir, mira, esto no me gusta cómo estamos llevando esto, no me gusta esta agenda, no me gusta cómo estamos. ¿Cuándo se sientan los dos adultos? No, se convierte en una dinámica padre-hijo impresionante en una oficina. El jefe que llega reclamando porque estás llegando todos los días tarde, pero no te reclama nada cuando tú te vas tarde. O sea, una cantidad de cosas que es como que tú vas a una casa. Entonces llegaste tarde en una salida, entonces te lo reclamo. Unas cosas, unos vínculos, un reflejo de lo que es la casa impresionante. O sea, un reflejo de lo que es la crianza de ambos. Se da en las dinámicas de trabajo y en las dinámicas de pareja también. Entonces, definitivamente el acompañamiento consciente, energético, evolutivo en los niños es una clave fundamental para realmente para la sociedad, para el cambio que queremos hacer, para la nueva versión de los niños que están llegando. Al final lo que buscamos es simplemente no atravesarnos. Ellos saben lo que tienen que hacer, el alma sabe cuál es el camino que deben recorrer. Entonces, no meternos a querer controlar desde nuestro ego, desde nuestro inconsciente, la vida que ellos saben perfectamente vivir. Ellos, es honrar ese ser, esa alma que está ahí, que tiene una historia y que tiene un sentido y que vino a hacer algo. Entonces, es sentirnos capaces de acompañarlos, trabajando nuestros propios miedos, trabajando nuestras propias dudas, trabajando nuestras propias reacciones, siendo más adultos con nosotros mismos para poderles dar ese espacio que ellos necesitan. sí, y eso, ¿qué tan poderoso es ser vulnerables? Porque ser padre es yo siento que es el mayor estado de vulnerabilidad. Andar expuesto así. Entonces, ellos, es válido que tengamos miedo, porque bueno, nuestros padres tuvieron miedo. Entonces, es como, pero ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta etapa con ese miedo? ¿Y hasta dónde vamos a darle permiso de acción a ese miedo, de controlar? Entonces, Mira, eso es hay parte de toda ser una educador. vida, sí, sí, sí. Y lo importante es que ahorita hay tantas herramientas para eso, para hacer revisión. Yo particularmente uso los arquetipos de cuántica y uso la carta natal como una herramienta de acompañamiento, de autodescubrimiento, pero hay muchas filosofías que también apoyan el proceso, que te ayudan. A través del yoga también hay un proceso y un camino espiritual bien importante, porque definitivamente solos no podemos. Necesitamos los recursos, los propios recursos, los recursos a través de un tercero, pero siempre usando para acompañarte a tú impulsarte, no como bastón, sino como en este momento requiero el apoyo, la ayuda, lo veo, veo lo que me está ocurriendo y continúo y me permito avanzar. Entonces, usar los recursos, no tener miedo de pedir ayuda y permitir que esa experiencia nos transforme, es lo que nos puede ayudar. Y al final la recompensa es ver a tus hijos felices, sonrientes. No que Hombre, sean exitosos ni nada de eso, que estén bien. o es valorar realmente qué es lo que es ser exitoso, qué es el éxito Sí, realmente. Porque yo hay veo algo que que yo, un adulto sano, ay, queda un adulto, 29, colga esto y hacemos otro. Y seguimos. bueno, Dale, sale. dale, sale y vale, ya voy.